Hay algo que voy a mostrar nada más simplemente para que les quede, por si hay alguna pregunta de esto. No creo que lo joda mucho con esto. Pero sí tiene que ver con el certificado médico para los que no trabajan en clubes, para los que trabajan, por ejemplo, en sociedades de fomento, en escuelitas o qué sé yo. Por favor, acuérdense de lo que le digo, nunca dejen de pedir el certificado médico. Es su seguro de vida, muchachos. Si le pasa algo a alguno y ustedes no tienen un certificado médico, no lo salva ni el trasplante. Por eso lo comento. Es importante, además, tener el certificado médico para que ustedes sepan en qué condiciones se encuentra la persona, hasta dónde le pueden exigir y qué actividad pueden desarrollar. Porque nosotros siempre cuando hablamos de estas cosas, hablamos solamente de los equipos deportivos profesionales en general, donde vos tenés todo servido, todo en bandeja. Ahora, si vos trabajás en un equipo de veteranos, por ejemplo, o veteranas, o chicos que participan en torneos locales, todo depende de vos. Entonces vos necesitas que te hagan a vos un certificado médico y que te expliquen todo lo que está bien y lo que puede estar mal. Inclusive en muchos casos, de acuerdo a las evaluaciones, te pueden decir cuáles son las limitaciones que tiene esa persona para hacer la actividad. Entonces, cuando uno dice la persona está limitada, ¿por qué? ¿Tiene algún problema cardíaco? No. ¿Tiene un problema físico? No. ¿Qué tiene? Pie plano, por ejemplo. Ajá. ¿Qué más tiene? No sé. Problema de columna. Bien. No es lo mismo si me dicen que tiene, por ejemplo, pie plano, un chico, 7, 8, 9, 10 años, que podemos hacer algo, que yo esté trabajando con veteranos, te diga tiene pie plano, ¿y qué quiere que le haga? Que se quede con el pie plano. ¿Qué tiene que hacer? Colocarse un calzado que más o menos lo esté cómodo y va a poder hacer actividad. Eso es lo importante para tener en cuenta, porque no solo se necesita un certificado médico para poder hacer actividad, sino para saber cuáles son las limitaciones. En general, por ejemplo, ustedes se van a encontrar con que le dicen, fulano de tal tiene problemas de salud. Ajá, ¿qué problema tiene? Es asmático, fenómeno. ¿Puede hacer actividad? Sí puede hacer actividad. Hay algo que es importante para los que trabajan con gente. Un asmático puede hacer todo tipo de actividad. No se olviden que el asma es una enfermedad psicosomática y el problema del asma generalmente aparece en situaciones que podrían ser límites, si quieren, para la persona, o sea, difíciles. Cuando la cosa se complica, aparece el asma. Es lo más común que pase eso. ¿Cómo? Sí, señor, sí, sí, de estrés. O sea, eso puede llegar a pasar. Yo he conocido jugadores que eran asmáticos y jugaban, pero realmente hay que tener ese cuidado nada más. Si no, no tiene limitaciones. Pero es importante que a ustedes le digan que fulano de tal es asmático o que fulano de tal es alérgico a lo que fuera, para saber que tal cosa no se puede utilizar. Por ejemplo, alérgico a determinados antibióticos. Si le llegara a pasar algo, ya se sabe que no se puede usar. Si el paciente, por ejemplo, es diabético, ¿por qué no puede hacer actividad? Sí puede hacer actividad. Habrá que tener un control para tener valores constantes de glucosa, pero no hay ningún problema de que haya actividad física. Por eso lo comento. Y así podemos hablar de un montón de patologías. Otra de las cosas para tener en cuenta que van a ver ahora acá, que es lo que a mí me interesa que el médico les diga. Por ejemplo, si hay alguna anomalía de órgano par, esto es fácil. ¿Qué es el órgano par? Los riñones y los pulmones. Si hay algún quilombo a ese nivel. Si tiene caries, por ejemplo, si tiene caries, candidato a desgarro. Y en los chicos es muy común. Si tienen algún problema otorrinolaringológico, tiene otitis, sinusitopatía, hipertrofia de cornetes o de adenoides. O sea, las hipertrofias que van a producir, que le cueste respirar por la nariz, que le cueste respirar normalmente. Después sí, por supuesto, si tiene sobrepeso, si tiene obesidad, si tiene diabetes, todas esas cosas tiene que saberlas. Si tuviera algún problema cardiológico, por más liviano que sea, ese debe venir con diagnóstico. Por si pasara algo, si le pasara algo, uno ya sabe cuando viene el cuerpo médico qué es lo que puede hacer. No hay que andar inventando. En la sangre, si hay problema de coagulación o si hay anemia. Y uno me va a decir, ¿por qué problema de coagulación? Y porque miren, en un corte, en cualquier problema de eso que se le puede pasar, que no es anormal, que sangre,
Si tiene problema de coagulación va a tener una hemorragia importante, hay que saberlo. Si tiene alguna enfermedad reumática, ya sea de hueso, de músculo, de articulaciones, si sufre, por ejemplo, de epilepsia. Lo que sí tienen que saber, que es muy difícil que cuando ustedes pidan un certificado médico, le dé grandes explicaciones. Generalmente el certificado médico te dice que se encuentra en condiciones aptas para realizar actividad física en el día de la fecha, y por ahí, si tiene algún problema, te tiene que decir con las consiguientes consideraciones. Debe ser de acuerdo a su edad, sexo, nivel de aptitud física. Y ahí es donde él debe poner qué es lo que pasa. ¿Para qué? Para que ustedes sepan de qué se está tratando. Ustedes no pueden, ustedes como entrenadores, como profes, no pueden inventar si no le dicen qué es lo que pasa o qué es lo que tiene. Es imprescindible para ustedes saberlo. Ese es el tema. Normalmente es muy fácil esto. En determinadas edades, por ejemplo, lo divido por actividades, ¿no? En este caso son chicos de colegio. ¿Por qué? Por la edad, de 13 a 17 años, con una buena historia clínica, con un examen físico y por ahí con un electrocardiograma, alcanza para saber lo que necesitamos saber. Ya cuando pasan y entran a los 18 años, y es imprescindible ya una historia clínica, un examen físico anual, un electrocardiograma. Lo que pasa, la diferencia es que el electrocardiograma a esa edad no es necesario todos los años. Podemos estirarlo a cada 5 años si quieren. A medida que avanzan los años se agregan más cosas y se acortan los tiempos. ¿Por qué? Porque en este caso, una vez que pasó los 35 años, el electrocardiograma debería ser más o menos, cada 2 años en el varón y puede ser 5 años en la mujer porque todavía la mujer tiene menos problemas que el hombre. Pero ya a esta edad es importante hacer una evaluación, lo que sería una ergometría, ¿no? Una prueba ergométrica, en este caso particular, por lo menos en los varones una vez por año y en las mujeres a partir de los 45 años. Ya cuando ya son más grandes, ya no alcanza con historia clínica, con examen físico, con electrocardiograma, con un electrocardiograma de esfuerzo. Lo que hay que hacer es algunos análisis en laboratorio, ¿sabes? Porque ahí ya dependemos nosotros, por ejemplo, de los glóbulos rojos, de las plaquetas, de los glóbulos blancos. Ya no alcanza solamente con lo anterior. En general, por supuesto, el laboratorio no es que lo va a hacer todos los días. Cada 2 años, por lo menos hay que hacerlo. Y no es común que lo hagan la mayoría, por eso lo marco. Por eso, cuando hablamos del logaritmo de apto físico, es muy simple. Mire. El examen preparticipación no importa si es chico, si es mediano o si es grande. Siempre tiene que tener una historia clínica, un examen físico y de acuerdo a las edades, un electrocardiograma, unas pruebas ergométricas, análisis laboratorio. Con todo esto va a los estudios complementarios. ¿Por qué? Porque depende de lo que tenga, hay que hacer derivación al especialista para ver qué dice. Tratamiento de la condición, vuelve. En condición de realizar actividad física como ejercicio, deporte, lo que fuera, intensidad es lo que necesitamos que nos digan, aparece el apto. Y ahí es donde van a especificar hasta qué nivel está en condiciones de hacer actividad física. Por eso lo marco. No es que un certificado médico es simplemente si está bien. Por eso, fíjense que hay muchos chicos con patologías que nosotros no sabemos. Muchos trabajan y no tienen ni idea de si el chico tiene realmente un problema o no lo tiene. En una época, por lo menos cuando nosotros éramos chicos, los médicos de cabecera en general, a nivel familiar, te revisaban todo. No sé si a alguno le pasó, pero cuando éramos chicos, el médico de cabecera, que era el médico familiar, hacía ese tipo de trabajo. Entonces él sabía exactamente, llevando una historia clínica tuya, sabía qué problemas podías tener o no y qué es lo que se podía hacer. Hoy ya no es tan así. Hay algunas cosas desde el punto de vista de la salud que son interesantes. Por ejemplo, ustedes saben que se está buscando, gracias a Dios, desde que este gobierno está buscando que toda la información personal de salud de cada uno de nosotros esté en un solo lugar. Y te van a decir por qué. Porque es muy fácil. Si todo estuviera en un solo archivo, yo me enfermo en Jujuy
o me pasa algo en Jujuy, los médicos de Jujuy entran a mi historia clínica y tienen toda la información. Hasta ahora eso no existe. Ahora lo empezaron a hacer y no existía esa información. Entonces cualquiera de ustedes que tuviera un problema, en cualquier lugar que no sea acá, donde viven, tenía que hacer todo, absolutamente todo de cero. ¿Y qué sentido tiene si vos tenés todos los estudios hechos y tenés toda la información? Por eso digo que si nosotros tuviéramos una historia clínica de chicos como corresponde y hubiera todo centralizado, ¿saben qué fácil que es manejar la salud de la población? Ya no necesitaríamos hacer lo que estamos diciendo acá. ¿Por qué? Porque una vez que vos entras en una historia clínica, el médico va llevando tu historia clínica y va cargándola. El día que vos necesitas una información, vas, la buscas y no tenés ningún problema. Y habría cosas, por ejemplo, cada vez veo más, ¿no? Hay gente que consume entre 10 y 15 medicamentos diarios. Deben tener... Es un absurdo total. No sé si alguno de ustedes lo ha visto. Entonces, ¿qué pasa? A ver, voy a hacer fácil. Te dan medicación para serenarte, qué es eso, Alplax, por decir alguno. Pero después te dan otro para levantarte el ánimo. Y después te dan un medicamento para nivelar. Muchachos, pónganse de acuerdo. O subo, o bajo, o nivelo. ¿Qué hago? Pero es más fácil, te doy 3 medicamentos, uno es lo opuesto al otro y el otro neutraliza. Total, ¿qué problema hay? El ser humano se lo banca. Mentira, se lo banca. ¿eh? O sea, cada vez veo más de ese problema. ¿Y saben qué es lo malo de esto? Porque antes uno decía, eso lo hacen los viejos de PAMI, porque no tienen otra cosa que hacer que ir al médico para tirar las lágrimas. Pero resulta, ¿saben cuál es el problema? Que hay mucha gente joven que está haciendo eso. Inclusive está pasando con la gente que consume medicación, qué sé yo, calmantes, anestésicos, un montón de con medicación que están usando que no tiene ningún sentido. Ni hablemos de los antibióticos. Hay que tener en cuenta que tomar, por ejemplo, determinadas medicaciones y después cuando las necesitas no surte efecto, porque el cuerpo se acostumbra. Entonces, si vos tomás medicación por tu cuenta, que es el antibiótico por tu cuenta, el día de mañana cuando tenés un problema necesitas una dosis superior. Pero el médico debe saberlo, porque si el médico va, por decir cualquier medicamento, algún antibiótico común, acitromicina 500, por ejemplo. La acitromicina 500 es un medicamento que se toma muy poco. Depende de la patología, un comprimido, 2 comprimidos o a lo sumo 3 comprimidos. Uno por día. Si vos lo tomás siempre, el día que vos tenés un problema y te van a dar la acitromicina, ya no cumple efecto. Hay que cambiar la droga. Y eso es un problema. Si vos dejás de tomarlo seguido, se va a ir, el cuerpo se va a ir limpiando. El tema es que no tomes. Si vos tomás determinada medicación, el cuerpo se adapta. Vos dejás de tomarla un tiempo y el cuerpo vuelve a normalizarse. El cuerpo, mira, tiene una virtud, el cuerpo humano. El tipo que creó el cuerpo humano es un fuera de serie. ¿Por qué? Porque creó una máquina que se autocontrola. Y cuando no se puede controlar, nos vamos. El cuerpo sí purifica, limpia. Por ahí depende de lo que medicación que le esté dando va a tardar más o menos. A ver, es inclusive con la drogadicción si querés, cuesta mucho, pero se puede. Ahí es donde talla después, en el caso de las drogas en particular, talla la voluntad de uno, ¿no? El entorno, lo psicológico, lo social, son un montón de factores que te ayudan, pero con la medicación pasa lo mismo, Por ejemplo, hace años que no se vendían tantos psicofármacos como los que se están vendiendo. ¿Qué quiere decir? Gente joven que para dormir necesita tomar una pastillita, porque el que hizo deporte y te dice que no le duele nada, mucho deporte en serio no hizo. Porque cualquiera que hizo deporte, me refiero, no es profesional, porque vos podés hacer deporte amateur, pero entrenar a full y jugar y, bueno, todos tienen problemas. Eso es casi inevitable. Pero vos tenés que aprender que hay dolores que se toleran y se pasan y no necesitas tomar medicación. El problema es que mucha gente, para que no se tolera nada, entonces ya me tomo cualquier analgésico, ahí se me va. Eso va trayendo una cadena, lo que hablamos antes, te vas adaptando, el organismo se va adaptando y cada vez tomas más. Entonces vos necesitas no tomar. ¿Qué sé yo? Hay buscarle la vuelta, hay que buscar las variables de cómo mejorar o cambiar los sistemas. ¿Qué sé yo?
Vamos a suponer, yo conozco gente que dice, yo a la noche no puedo dormir. Ah, qué bien. ¿Y qué hace durante el día? Ah, duermo 2 o 3 horas de siesta. Y si vos tomás, dormir 3 horas de siesta, ¿cómo querés dormir toda la noche? Es lo que uno vive, por eso le digo. Pues la gente te dice, no, no puedo dormir a la noche. Qué bueno. ¿Y qué hiciste a la noche? Y me metí en la cama a las 8:30. Yo me meto 8:30 en la cama, a las 2 de la mañana estoy levantado.